Los investigadores pensaban que este disquete hecho pedazos contenía información muy importante sobre un asesinato. La más sofisticada tecnología sería suficiente para recomponerlo. ¿Y qué hicieron? Hicieron historia forense. Crímenes imperfectos. Es difícil entender que en las Filipinas haya 7000 islas. Los residentes dicen que si te escondes en estas islas puede que no te encuentren nunca. Pero vivir allí tiene sus dificultades. Hay unos mosquitos gigantescos, son enormes. Hay arañas del tamaño de una cabeza. Allí se ven cosas muy raras, cosas que no has visto nunca. Josh Snodgrass se crió en las Filipinas. Su padre Joe era un oficial militar en la base aérea de Clark, cerca de Manila. Su madre, Julie, era de Mississippi y tenía problemas para adaptarse a la vida extranjero. Era la mujer más buena que yo he conocido jamás. No había ni una pizca de mal en ella. A Julie, aunque era muy cariñosa con la comunidad norteamericana, no le gustaba nada Filipinas. Sin embargo, no es de extrañar que haya gente a quien no le guste Filipinas. El 25 de febrero de 1991, Joe Snodgrass llamó a la policía para informar de la desaparición de su mujer. Dijo que habían mantenido una discusión. Dijo que pensaba que ella se tranquilizaría, que no era la primera vez que fallaba de esa forma. En el archivo militar constaba que Julie había salido de la base hacia las 10:30 de la noche. Pero esta vez no regresó. A las 4:20 de la madrugada siguiente, un taxista encontró a Julie sentada en su camioneta en un camino desierto a 3 kilómetros de la base. Había sido apuñalada repetidamente. Julie seguía con el cinturón de seguridad puesto y la puerta del asiento del conductor estaba entreabierta. Aquello nos hizo pensar que ella había intentado salir y no había podido. En el interior del coche había mucha sangre, excepto en el asiento del acompañante. Eso indicaba que, evidentemente, alguien había estado allí sentado apuñalándola y que seguramente se habría manchado de sangre. Los únicos cabellos que encontramos que no se correspondían con los de Julie ni con los de su familia fueron unos cabellos oscuros que muy bien podían ser de algún filipino. En una zona cercana, la policía encontró una navaja cubierta de sangre de Julie. También había fibras de su ropa. Por desgracia no se encontraron huellas dactilares. ¿Qué hacía allí esa camioneta en plena noche, en un camino de una zona restringida por la que ningún militar pasaría y desde luego ninguna mujer? La verdad es que nadie entendía qué era lo que estaba haciendo allí. Julie Snodgrass tenía tan solo 33 años. Josh recuerda la reacción de su padre cuando recibió la noticia. Recuerdo que no paró de temblar, cosa que me extrañó mucho en él. Fue como si tuviera un Parkinson muy avanzado. Era un temblor descontrolado. Joe Snodgrass no salió de la base militar aquella noche, de modo que no se le consideró sospechoso. Pero ¿quién podía haber sido el asesino? El asesinato de Julie Snodgrass, de 33 años, esposa de un oficial de las Fuerzas Aéreas, impresionó a todos los que la conocían. Era muy querida por todo el mundo y no se le conocían enemigos. Recuerdo que en aquel momento pensé que había sido un crimen pasional. Alguien quería ver muerta a Julie y quería que muriera de la peor forma. Su cadáver fue trasladado a Mississippi para ser enterrado allí. El velatorio y el entierro fueron muy intensos. Por supuesto, el féretro estaba cerrado. Yo quería que lo hubieran abierto porque quería ver a mi madre. Quería verla. Se había ido. Nunca volví a verla. Los investigadores no tenían que buscar muy lejos para encontrar sospechosos. Muchos filipinos se oponían a la presencia de los militares norteamericanos. El bolso y algunas pertenencias de Julie habían desaparecido de la camioneta, así que el móvil podía haber sido el robo. El
El desempleo entre la comunidad filipina era del 60%. Si algún filipino tenía un trabajo en la base o en alguna otra parte, a veces estaba manteniendo a 10 o 15 personas que no tenían empleo. Pero los investigadores estaban más intrigados por los rumores de problemas en el matrimonio de la pareja. Su mujer y él habían estado separados. Habían vuelto juntos, se divorciaron, se volvieron a casar. Había habido muchas tensiones. Cuando corrió la voz del asesinato de Julie, la policía local dijo a los investigadores que debían interrogar a la criada filipina que tenía la familia. Se llamaba Lucy, era muy atractiva y muy joven, mucho más joven que Joe. Yo diría que tenía unos 20 y tantos años. Yo creo que todo el mundo sabía que existía una relación muy estrecha. Lucy llevaba más de un año trabajando como criada en la casa de los Snodgrass y era prácticamente como una más de la familia. Pero su comportamiento escandalizaba a la gente. Ella quería ser mi madre, al menos esa había sido siempre mi impresión. Solía decirme, soy tu madre, y yo le decía, no eres mi madre. Pues lo voy a ser. No, no vas a ser mi madre, nunca lo serás. Yo ya tengo una madre, tú no vas a ser mi madre. Y cosas como esas. Discutíamos por eso. Durante el interrogatorio, Lucy dijo que ella no sabía nada del asesinato y negó los rumores de que hubiera mantenido una relación sentimental con el marido de Julie. Pero el hijo de Julie sabía que Lucy mentía. La razón por la que sé que algo había entre ellos es que un día abrí la puerta del dormitorio y vi a mi madre haciendo algo que no debía haber estado haciendo. Lucy superó la prueba del polígrafo, ¿sabe? Así que el caso parecía perdido, ¿no? De modo que los investigadores cambiaron de táctica. Entrevistaron de nuevo a Lucy, solo que esta vez delante de un policía local. Yo creo que ella se sentía más a gusto hablando con la policía filipina que con los investigadores americanos, y empezó a cambiar su versión. Creo que hubo unos 3 o tal vez 4 interrogatorios más. Y empezamos a ver inconsistencias en sus declaraciones. Lucy dio un giro asombroso y cambió su historia. Ahora admitía haber participado en el asesinato de Julie. Nos contó que Joe acudió a él y le explicó que quería ver muerta a su mujer, que ya no podía seguir viviendo así y que quería deshacerse de ella. Lucy dijo que contrató a 2 tíos suyos para llevar a cabo el asesinato y que estos a su vez contrataron a un tercer hombre para ayudarles. La historia que contó fue tremenda, pero ahí no acabó todo. Porque, ¿cuándo había mentido? ¿Había mentido la primera vez o había mentido la segunda? Cuando le mostraron la confesión de Lucy, Joe Snodgrass negó rotundamente que estuviera implicado en la muerte de su mujer y dijo que la excriada era una mentirosa. Para demostrarlo, permitió a los investigadores que registraran la casa. Consintió que se hiciera el registro. No tenía por qué hacerlo. Podían haber ido a buscar una orden judicial, pero no hizo falta. Encontraron unas pólizas de seguros debajo del colchón y dijeron, ¿qué hacen estas pólizas debajo del colchón? Y él contestó, bueno, la verdad es que no quería que las encontraran. Son un poco sospechosas, no quería que las encontraran. Las pólizas desvelaron algo preocupante. Joe había ampliado el seguro de vida de su mujer de $200,000 a $400,000. Y sobre la mesa de la oficina vieron un montón de disquetes, de esos disquetes de 3,5 que se usaban antes. Pero justo cuando la investigación empezaba a tomar forma, los compañeros de Joe en investigaciones especiales cometieron un terrible error, que a punto estuvo de echar por tierra el caso. Fue absurdo, algo verdaderamente increíble. Fue realmente angustioso, sentí un fuerte dolor de estómago y náuseas. Los investigadores encontraron 2 disquetes sobre la mesa de Joe Snodgrass que pensaron podrían proporcionarles una prueba de su complicidad en el asesinato de su esposa. Pero antes de revisar los disquetes, los investigadores quisieron asegurarse de que pertenecían a Joe Snodgrass y no a otra persona. Así que le pidieron que acudiera a la sala de interrogatorios para identificarlos. El sargento Snodgrass se mostró muy dispuesto a colaborar. Él era oficial militar y, naturalmente, si hay una investigación, tenía que colaborar e intentar ayudar para eliminarle de la lista de sospechosos. Cuando Snodgrass estaba examinando los disquetes, los investigadores se distrajeron por un momento
sargento y este sacó unas tijeras del bolsillo y cortó los disquetes en pedazos. Forcejearon para arrebatarle las tijeras, pero ya había trozos de disquetes en el suelo. En un momento así se te pasan un par de cosas por la cabeza. Lo primero fue... ¿cómo diablos pudo ese hombre haber metido unas tijeras en una sala de interrogatorios? Y la segunda, ¿cómo se atrevió a hacer una cosa así? Al parecer, Snodgrass sabía que los investigadores tenían los disquetes y había ido preparado para el interrogatorio. Comprendimos que la información que contenían esos disquetes, sin duda alguna, suponía el fin para Joe. Joe Snodgrass fue puesto bajo custodia inmediatamente. Nos llamó diciendo, me han detenido por asesinar a tu madre. Te juro que yo no maté a tu madre. Y yo le dije, está bien, te creo. Los investigadores estaban desesperados por reparar no solo los disquetes, sino también el daño que había sufrido su reputación. De modo que reunieron los trozos y los enviaron al nuevo laboratorio militar de informática forense. Dijeron, no os vais a creer lo que ha ocurrido. Estábamos interrogando a un tipo y de pronto cogió unos disquetes, sacó unas tijeras del bolsillo y se puso a cortarlos en pedazos. Os hemos enviado por correo. Y yo dije, bueno, yo no soy mago, soy técnico de informática. ¿Qué vamos a hacer? Para su desesperación no encontraban a nadie que fuera. Llamamos a todos los que se nos ocurrió y a nuestros contactos en la Policía Federal. Acudimos al sector privado porque a lo mejor tenían las herramientas adecuadas. Hicimos todo lo que pudimos. Una agencia federal se ofreció a intentarlo, pero dijeron que tardarían meses, posiblemente un año, en estudiar cómo hacerlo. Costaría cerca de $1 millón y no daban garantías. Todos se habían rendido e íbamos en el coche después de recoger los trozos de disquetes en la agencia federal y Ed Catchings, mi ayudante, dijo, ¿me dejas intentarlo a mí? Le has dado una oportunidad a todos los importantes. Le pregunté, ¿qué vas a hacer? Y me dijo, voy a intentar pegarlos con celo. Y yo le dije, ¿eso no va a funcionar? Se había inspirado en los post-it. El adhesivo que tienen por detrás es lo bastante fuerte para mantener cosas unidas, pero es fácil de despegar, sin dejar ningún residuo. Primero, los técnicos utilizaron calor para alisar los bordes de los trozos. Por desgracia, no todos los trozos pudieron repararse bien. Así que necesitaban encontrar la forma de sustituir los trozos dañados para conseguir un disquete completo. Lo que hicimos fue coger el trozo original, ponerlo encima del disquete de prueba y sacar un patrón para ver dónde podía encajar. Después retiramos ese trozo del disco nuevo, dejamos caer el trozo original y lo encajamos en el hueco, convirtiéndose así en un disquete entero. Para unir los trozos, utilizaron celo transparente con un adhesivo como el de los post-it, sujetando un lado para que se pudiera leer el otro. Los técnicos hicieron un disquete de prueba, lo metieron en la disquetera y encendieron el ordenador. El resultado fue un desastre. Acabamos con el cabezal de la disquetera por los aires, porque al hacer la prueba se rompió el cabezal de la disquetera y salió disparado. El problema era el grosor del celo. Necesitaban encontrar un celo más fino que tuviera las mismas propiedades adhesivas. Y su búsqueda les llevó a una marca de celo llamada 811. No deja ningún residuo, es muy fácil de pegar y es muy fácil desprenderlo sin dañar nada. Así que lo utilizaron para unir los disquetes dañados. Funcionó con normalidad y fue un éxito. Requirió iniciativa y funcionó. Hubo gritos de júbilo, fue genial, fue muy gratificante ver que habíamos desarrollado una técnica que funcionaba y que habíamos conseguido sacar la información. Mi reacción fue, Jim, te quiero, tío, te quiero. No puedo creerlo. Naturalmente tuve que hacerle la pregunta obligada. No estarás de broma, ¿verdad? Lo que unos dijeron que costaría un... Estaban incluidos los $50 de la primera disquetera que rompimos. Pero había información en los disquetes que implicara al sargento Snodgrass en el asesinato de su mujer. Gracias a los esfuerzos del Laboratorio de Informática Forense del Ejército de los Estados Unidos, los investigadores por fin pudieron leer lo que había en los disquetes. Los disquetes del
el sargento Snodgrass había intentado destruir con tanto ahínco. En uno de ellos había parte de una carta que Joe Snodgrass había escrito a su criada Lucy, pidiéndole que contratara a unos matones para matar a su mujer. Rezo por lo menos 10 veces al día pidiendo que tenga suerte en encontrar a alguien. He hablado con Josh y Jamie y ellos también están muy hartos de ella. Anoche fuimos al bosque encantado y ya no es lo mismo sin ti. Ayúdame con ella, por favor, y vuelve pronto. Si necesitas alguna cosa más, dímelo e intentaré enviártelo. Ahora tengo que volver al trabajo. Te quiero y te echo de menos, Joe. Esto vinculaba a Joe Snodgrass con el asesinato de su mujer. Yo creo que los fragmentos de disquetes fueron el catalizador en el sentido de que confirmaba la versión de la criada, corroboraba su historia, daba credibilidad a su historia y a la declaración completa que había hecho su tío. ¿Cuánto dinero había pagado Joe para que mataran a su mujer? ¿Cuál es el precio de una vida? Pues yo se lo digo, fueron $150 más $1000 por el transporte, o sea, nada. Joe era un gusano. Ya sospechábamos que estaba involucrado en algo terrible. Pero esas cosas, esa información que contenían los disquetes fue absolutamente crucial. Fue decisivo. Fue el clavo que cerró el féretro. Cuando le presentaron la prueba de los disquetes, el sargento Snodgrass se confesó culpable de haber encargado el asesinato de su mujer. Dijo que todo se había debido a problemas conyugales, pero no admitió que... Bueno, resultó un poco ruin decirlo. Tenía un seguro de vida de $400,000 por mi mujer y quería que la mataran para embolsármelos y vivir cómodamente. No lo admitió. Según las pruebas forenses, Lucy contrató a petición de Joe a sus 2 tíos y a otro hombre para matar a Julie Snodgrass. Puesto que Joe trabajaba en el Departamento de Investigaciones Especiales, pidió a su mujer, Julie, que le ayudara con uno de los casos. Le pidió que acudiese a hacer un pago a un informador. Julie hizo lo que le pidió su marido, pero cuando llegó a su destino fuera de la base, se dio cuenta de que le habían tendido una trampa y vio quién estaba detrás de todo. Cuando la estaban apuñalando, Julie Snodgrass gritó, Joe. La forma de hacerlo fue más ruin todavía que si él mismo hubiera cogido un cuchillo y lo hubiera matado. Toda esa manipulación que hubo, toda esa premeditación que hubo. Al parecer, Lucy creía que Joe se casaría con ella y se la llevaría a Estados Unidos cuando acabara su contrato. Habrían vivido confortablemente con los $400,000 del seguro de vida de su mujer. Violencia. Cuando las personas enloquecen se vuelven violentas, ¿sabe? El sargento Joe Snodgrass fue condenado a cadena perpetua en una prisión militar, sin posibilidad de la condicional. Lucy fue juzgada por un tribunal filipino y condenada a tan solo 1 año de prisión. Sus 2 tíos tuvieron sentencias similares. El tercer hombre implicado en el asesinato nunca ha sido encontrado. Este fue el primer caso en el que pruebas digitales y términos forenses se incluyeron en la misma frase. La investigación de delitos informáticos no era una disciplina forense hasta que nosotros reconstruimos aquellos disquetes. Nuestros cibernautas hicieron historia, abrieron un camino nuevo, un sendero nuevo en el campo de la ciencia forense, no cabe duda. Este caso no solo hizo historia, sino que cambió los protocolos de seguridad en el mundo entero. Ya no era suficiente romper un disquete. Nuestra técnica demostró que por $131 y no demasiadas neuronas se puede recuperar información. Cualquiera puede hacerlo. Y ahora todo el mundo ha tenido que cambiar el protocolo sobre cómo salvaguardar información clasificada.